Hola, buenas tardes a todos. Estamos hoy en una nueva cita de Synergy Natch, en una nueva cita de tecnología. Como sabéis, bueno, estamos intentando daros respuesta y daros solución a todos los temas que nos vais comentando dentro del foro y dentro de nuestras plataformas, con lo que os invito a hacer cuestiones que luego las resolvemos en estos webinars. Bueno, hoy tengo el placer de contar con Joaquín Torreta. Joaquín es ya un buen amigo de Synergy Nat, así que Joaquín, te doy la bienvenida de nuevo. Muchas Muchas gracias gracias, Lola. por prestarte, porque te liamos y tú nunca nos dices que no. Así que, bueno, que muy agradecido por la parte. Joaquín trabaja en Azud. Joaquín es director de ingeniería de aplicaciones de Azud. Y bueno, Azud, como sabéis, es socia de Synergy Nat, pero bueno, realmente su aportación técnica y de innovación es la que nos hace avanzar y poder ofreceros todas estas información que nos planteáis y que es tan eficiente. Y bueno, al final nosotros que queremos que llevéis vuestras explotaciones a la máxima eficiencia, a la máxima sostenibilidad económica y ambiental y bueno, y hablar un poco de todos esos factores que os importan para producir más y más sostenible. Con lo que, bueno, la temática de hoy es ese ajuste de la programación del riego y de la nutrición. Realmente son dos insumos muy importantes. Su buena planificación, su buena gestión, aparte de los problemas que podamos tener de escasez y de los costes y de la contaminación, también son decisivos a la hora de obtener una buena producción. O sea, no con más vamos a producir más, sino con mejor gestionado vamos a producir más y mejor calidad. Así que, Joaquín, cuando quieras empezamos y como siempre hacemos un turno de preguntas después. Vale, perfecto. Gracias, Lola, por la invitación. Siempre Ah, un gusto estar acá para hablar un poco de esto, de lo que nos gusta: riego, fertilización, manejo de cultivos. Bueno, voy a compartir la pantalla y me avisás vos cuando la vean bien. se ve, ahora mismo se ve perfecto. Si quitas abajo lo de ocultar, nota, ¿lo ves? Ahí va. Ay, perfecto. Ya Perfecto. pues. Bueno, Ujú. bueno. La idea un poco del webinar, como dice el título, es el ajuste en la programación de riego y nutrición mediante tecnología. Entonces, lo que vamos a tocar un poco es la tecnología con la que podemos contar, ¿sí? Aunque sea algo que algunos conocen, otros quizás no, ¿sí? Algunos pantallazos de la tecnología que le podemos usar para el manejo y la optimización del riego, y obviamente para el fertirriego, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Desde que comienza la agricultura, ¿sí? Uno de los problemas cuando arranca la agricultura bajo riego es cuánto, cuándo y cómo regar, ¿no es cierto? Y cómo aplicar estos insumos que hoy tratamos, que es agua y abono. Bueno, la realidad es que hoy por hoy tenemos muchas herramientas para optimizar esto, para hacerlo con información, ¿sí? Y toda esta información, en algunos casos, ¿sí? Que nos hemos encontrado, podemos llegar a estar hablando de que el ahorro de agua puede estar en torno al 60% y en abonos puede estar también en un 60 o 50%. Entonces, hay mucho margen para mejorar utilizando la tecnología y la información, ¿no es cierto? Bueno, una pequeña definición de lo que es el riego. Básicamente, el riego es aplicar agua a las plantas de manera controlada. Y esta es la parte importante, controlada, ¿sí? Tenemos que saber cuánto aplicamos, en qué momento y dónde estamos dejando ese agua, ¿ok? Para aumentar la eficiencia. Al final, este agua lo que va a hacer la planta es sobrevivir y prosperar con este recurso. El agua, como bien saben, o como se suele hacer acá en España, es muy raro el aporte suplementario. Casi todo es aportar el 100% de los requerimientos. Entonces, cuanto más de los requerimientos tenemos que aportar con agua, ¿sí? O con riego, digamos, más es el margen que tenemos para ahorrar o para optimizar. Bien, dependiendo del tipo de riego que hagamos, que en este caso vamos a hablar todo de riego por goteo y riego por goteo subterráneo, que van a ser el grado de sofisticación y diseño del sistema que tengamos. Bueno, ¿y cuáles son
algunos de los retos que nos encontramos en el fertirriego. Bueno, número 1, aportar el agua necesaria. ¿Sí? Aportar el agua necesaria para optimizar este ratio que decimos metro cúbico por kilogramo cosechado. El otro ítem que va de la mano con el anterior es mantener altos niveles de eficiencia, porque yo puedo aportar el agua que la planta necesita, ¿sí? Pero al final, si yo aporto de más, la eficiencia está cayendo y por ende ese ratio que tratamos de optimizar baja. El tercer ítem es garantizar la vida útil del sistema, hacer un uso inteligente de nuestro sistema para que cuando nosotros hacemos una inversión de un riego por goteo, nos dure lo que está pactado que nosotros pensamos que no tiene que durar, 15, 20, 25 años. Para eso hay que manejar muy bien las condiciones de operación y obviamente las condiciones de la solución nutritiva, que ya hemos visto en otras charlas, pero vamos a repasar un poco también en esta. Y obviamente hay que tener en cuenta, ¿sí?, que vamos a trabajar en un sustrato que es nuestro suelo y nosotros vamos a estar aplicando agua y sales. Entonces, nosotros tenemos que mantener ese suelo productivo durante todo el ciclo de cultivo y más, ¿sí? Es decir, mantener la sostenibilidad ambiental. Para esto también es muy importante el hecho de controlar, entre otras cosas, las conductividades eléctricas de las soluciones que nosotros vamos a aplicar. Bueno, para mantener estos ítems en raya, tecnología y conocimiento, siempre de la mano. Ninguno se salva del otro. ¿Ok? Bueno, en el almendro en seto, básicamente podemos distinguir 3 etapas. ¿Sí? La planta en formación, la entrada en producción y en plena producción. Y acá están más o menos los requerimientos hídricos que podemos hablar lo que se usa acá en España y sin contar precipitación efectiva. En plantación y formación estamos hablando de unos 200, 300 milímetros al año, en entrada en producción entre 300 y 500 y en plena producción podemos estar hablando de unos 500 a 700, siempre pensando lo que se aplica acá, ¿no? Después si hablamos de California, estos valores pueden ser hasta 3 o incluso 4 veces más. Pero estamos hablando acá donde con estos valores estamos optimizando siempre el ratio que decimos de metros cúbicos aplicado por kilogramo de pepita cosechado. ¿Y qué pasa con los requerimientos nutricionales? Bueno, acá tenemos algunos valores, bien, de nutrientes extraídos por kilogramo, por tonelada de pepita, ¿sí? En nitrógeno, en P2O5, en K2O, en calcio y en magnesio. Esto es cada 1000 kilos por hectárea por año. ¿Por qué marco esto? Porque después lo vamos a utilizar para hacer una especie de caso práctico, bien, de cómo haríamos una planeación de fertilización con una máquina automática. Pero esto, recuerden que es extracciones. ¿Sí? No está contando lo que aporta el suelo, la mineralización de la materia orgánica, etc. Vamos a hablar siempre en valores brutos. ¿Ok? Bien, el primer ítem es el ajuste del riego. Y empezamos ya con la tecnología con la que deberíamos contar. ¿Qué sería lo principal? Bueno, un controlador de riego inteligente como el que se ve en el video de acá. Estos controladores, ¿qué nos van a permitir a nosotros? Nos van a permitir planificar los riegos, ajustarlos de manera remota, ¿sí? E incluso automatizar acciones. ¿Y a qué me refiero con automatizar acciones? Bueno, estos controladores, la ventaja que tienen es que cuando, por ejemplo, yo tengo una caída en los caudales porque hay una especie de obturación en mis goteros, ¿bien? Yo puedo automatizar el mantenimiento preventivo o correctivo, ¿sí? Aplicando ácidos u oxidantes como peróxido, ¿sí? O en algunos casos hasta abriendo los colectores de limpieza para hacer una limpieza de finales de línea. Entonces, contar con esto, si yo quisiera optimizar mi eficiencia de uso de agua, sería fundamental, porque además me permite no depender, no tener que estar yo en el campo para abrir y cerrar válvulas, prender, apagar bombas, ¿sí? Limpiar filtros, etcétera, etcétera. Todo lo que engloba en un cabezal. Bien, ese sería el primer elemento que necesitaríamos. El segundo, ¿sí? Es el primero el que básicamente nos va a dar el agua. Eso y la instalación, ¿no? El segundo va a ser el que nos va a decir cuánto tenemos que regar. Una estación meteorológica, ¿sí? Que puede ser física, como la que vemos ahí, o virtual. Muchas veces partiendo de una estación meteorológica que podemos llegar a encontrar en internet, que nos dé valores aproximados, aunque sea
de lo que tenemos en nuestra finca ya nos va a servir para empezar a orientarnos de cuánto tenemos que regar. ¿Qué vamos a calcular nosotros con la estación meteorológica? Bueno, la evapotranspiración de referencia, básicamente. Si nosotros juntamos un sensor de radiación con un sensor de velocidad de viento y temperatura de humedad, puedo obtener mi evapotranspiración de referencia. Al final, esa evapotranspiración de referencia que yo tengo, que me va a dar en milímetros día, como después vamos a ver, la afecto por un K sub C del cultivo, según la etapa fenológica en la que me encuentro y la edad del cultivo, yo voy a obtener los milímetros diarios que requiere mi cultivo. En base a eso, yo voy a hacer los tiempos de riego que voy a llevar. ¿Qué pasa? Ese K sub C, al final, acá vemos cómo sería un controlador de riego con distintos sensores. Fíjense, por ejemplo, la de radiación en este caso es virtual, e igual sirve para calcular la evapotranspiración de referencia. Vemos lo que está pasando, ¿sí? Cómo está en prerriego, en tiempo de riego y tiempo de posabonado. Pero estaba diciendo que ese K sub C al final yo lo voy a ir ajustando. Después vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir ajustando. Pero ese K sub C que parto yo de un libro, ¿bien? Del FAO 56, lo voy utilizando, voy viendo cómo se comporta el agua en mi suelo y cómo se comporta, obviamente, mi cultivo, y en base a eso lo ajusto. ¿Lo hago crecer o lo hago decrecer? Pero bueno, en fin, un controlador de riego tendría que darme esta información para que yo luego pueda tomar decisiones. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Yo no sé cuánto aporta mi riego, ¿no? Yo sé que mi cultivo requiere X cantidad de milímetros al día, pero no sé cuántos milímetros hora da mi equipo de riego. ¿Por qué? O no lo hablé con el instalador, o nunca me puse a controlarlo, o por lo que sea, no lo sé. Bueno, para eso tenemos una herramienta que es el contador de riego. Bien. Y en este caso, una de las formas para calcular el caudal de mi sistema es utilizar los relojes que vienen incorporados en el contador de riego, ¿sí? Una de las formas más sencillas que usan mucho los productores es activar el cronómetro durante 36 segundos y revisar uno de los dos relojes que tengo acá. El de por 001, siempre hablando de metros cúbicos, me va a dar en esos 36 segundos el caudal de mi instalación en metros cúbicos hora, y el que solo es de 0,1 me va a dar el valor, pero lo voy a tener que multiplicar por 10 para que me den metros cúbicos hora. Bien, entonces yo ya voy a tener los milímetros día que requiere mi cultivo, los metros cúbicos hora que da mi sistema. Con esas dos variables yo voy a poder calcular mi tiempo de riego, ¿sí? Siempre hablando, y piénsenlo esto de manera bruta, ni siquiera estamos hablando que si tuviésemos coeficientes correctivos como hablamos en otras charlas, o de minoración, o si tuviésemos requerimientos de lavado. Pero por lo menos al empezar, esto ya es un gran paso y ya se pueden empezar a ver resultados de ahorro de agua tomando estas cosas en consideración. Si a mi caudal en metros cúbicos hora yo lo divido por 10, lo paso a milímetros hora. ¿Qué puedo hacer con estos? Bueno, lo puedo automatizar al final. Si yo pongo un contador de pulsos, lo que hago es que este contador, cada vez que pase cierta cantidad de litros o de metros cúbicos, envíe una señal al controlador que hablamos antes y ese controlador registra ese volumen de agua. Entonces, al final del riego, yo puedo saber cuántos metros cúbicos o cuántos litros terminé aportando. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, hay productores, ¿sí?, que no riegan por tiempo, que riegan por metros cúbicos. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque ellos saben, independientemente del comportamiento de su sistema, cuánto tienen que aportar. Digamos, 50 metros cúbicos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ellos saben que esos 50 metros cúbicos los aportan en una hora. ¿Bien? Luego, cuando termina el riego, van y revisan cuánto tiempo estuvo regando. Si es más de una hora, hora 10, hora 20, eso significa que tienen goteros que están obturados. Entonces, esa información les sirve para tomar decisiones de mantenimiento correctivo, ¿sí?, de desobturación de goteros. Entonces, muchas veces automatizar estos sistemas es fundamental para
empezar a optimizar todo lo que es mantenimiento y riego. ¿Qué pasa si no tengo nada de esto o no lo puedo controlar muy bien? Bueno, otra de las formas para hacerlo al final es, si yo trabajo con goteros autocompensantes, es por lo menos estimarlo, ¿sí? Un gotero autocompensante sabemos que da un caudal constante independientemente de la presión, generalmente entre 0,5 y 4 bares. Bien, entonces si yo tengo el caudal de mi gotero en litros por hora, lo divido por la distancia entre emisores y la distancia entre líneas, lo que voy a tener básicamente es litro por metro cuadrado o milímetro por hora. Litro por metro cuadrado por hora o milímetro por hora. Entonces también voy a poder tener ahí el caudal de mi sección. Entonces, resumiendo un poco, tengo el caudal de mi sector, tengo la demanda de mi cultivo. Si yo divido la demanda del cultivo por el caudal de mi sector, puedo tener mi tiempo de riego en horas día. Ok, ahora vamos a suponer, y después vamos a ver en el ejemplo, que a mí me da que tengo que regar 8 horas o 10 horas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se me juntaron varios días, etcétera, y tengo que regar. ¿Qué hago? ¿Acorto los días o riego las 8 horas de un golpe? Bueno, eso es lo que vamos a llamar como frecuencia de riego. Y vamos a fraccionar más o menos el riego dependiendo, ¿sí? Entre otras cosas, que puede ser si trabajamos con energía solar, o si trabajamos por turno de riego, etcétera. Pero vamos a suponer que no tenemos ningún tipo de esas limitantes. Bueno, vamos a fraccionar el riego dependiendo cómo se comporta el agua en el suelo. Entonces acá es donde entran las ondas de humedad del suelo a jugar. Porque si yo veo que regando 8 horas el agua se me va a 1,10 m, 1,20 m, ¿sí? Hay mucha agua ahí, unos 50 centímetros aproximadamente de agua que estoy dejando y abono, que no está siendo aprovechado. Entonces tendría que fraccionar más los riegos, no regar 8 horas, quizás regar 4. Bien, entonces arranquemos con alguna especie de ejercicio práctico. Esto es los requerimientos del almendro, ¿sí? En evapotranspiración potencial. Esto no tiene nada que ver con el manejo al final, que uno puede tener un recorte del suministro de agua aquí en maduración para que no afecta al rendimiento y aumenta la eficiencia de uso de agua. ¿Sí? Esto es simplemente evapotranspiración de cultivo, ET0 por K sub C. Y esto es básicamente una receta de abonado estándar para almendro en NPK y el porcentaje del aporte que habría que hacer en cada uno de los meses. Vamos a usar esta información luego para hacer una especie de receta de abonado. Bien, entonces, supongamos, tenemos para el 22 de mayo, tenemos para el 22 de mayo 5 milímetros día de ET0 y un K sub C de 0,75. Esto nos da más o menos una evapotranspiración de cultivo de 26 milímetros por semana. Bien, fíjense cómo el K sub C, a medida que nos vamos acercando hacia julio, agosto, se va incrementando. Entonces, esto es lo que nosotros tendríamos que regar por semana. Pero ¿qué pasa? 26,2 milímetros son 3,7 milímetros al día. Vamos a suponer que regamos cada 2 días. Bueno, 3,7 por 2 me da 7,4 milímetros. O, lo que es lo mismo, si lo multiplico por 10, me da 74 metros cúbicos por hectárea. ¿Qué pasa? Mi sistema es de 1,6 litros por hora a los goteros, a 0,50. La distancia entre árboles es de 3,50 y tengo 2 líneas por fila de árboles, es decir, 1,75. Si yo hago la cuenta que dijimos antes, me da que el caudal de mi sector es 1,82 milímetros hora o 18,2 metros cúbicos hora hectárea. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que regar 4 horas. Y acá es donde entramos con el tema de la frecuencia. ¿Puedo hacer un riego de 4 horas o no? Bueno, veamos. Vamos a controlar esta frecuencia con la sonda de humedad del suelo, ¿sí? Al final lo que tenemos que ver nosotros es que el agua queda en la zona radicular, ¿sí? O donde se concentra la mayor parte de los pelos absorbentes, que son los que absorben más del 80% del agua que utiliza la planta, y evitar generar estrés, porque yo puedo dejar el agua en esa zona, pero si entre riego y riego yo lo que hago es secar mucho la zona radicular, al final le voy generando estrés a la planta, ¿sí? que al final de temporada me va a afectar el rendimiento. ¿Okay? Otra de las cosas
que pueden servir también para el manejo del riego son los tensiómetros, que al final lo que miden es la fuerza con la que está retenida ese agua en el suelo, ¿sí? Y la fuerza que tiene que vencer la planta para absorber ese agua. Entonces, fíjense, acá tenemos un gráfico en 3 profundidades, ¿sí? A 10 centímetros, a 50 y a 60, ¿bien? Y los rangos de permisibilidad que tenemos en el riego, ¿ok? Donde tenemos una fracción de agua disponible, pero que no llegamos nunca a agotarla, porque en este punto, si nos damos cuenta, el consumo de la planta es muy bajo, entonces está gastando mucha energía para absorberlo. Queremos manejarnos entre este rango, que es agua altamente disponible, es decir, que está entre capacidad de campo y un 60% aproximadamente del agua útil, y cuando entramos a la línea amarilla quisiéramos que sea nuestro punto de recarga. ¿Qué pasa? En este punto vemos que hubo un problema con el productor, no prestó atención y llegó a estresar la planta, ¿sí? Durante aproximadamente 2 semanas. Luego, si siguiéramos viendo el gráfico, vemos que lo recompuso rápidamente y si bien la planta se estresó y lo marcó un poco en el follaje, al final no hubo grandes sorpresas en el rendimiento. Y otra de las cosas que tenemos que ver es que esos picos de agua de riego no lleguen a mayores profundidades que 60 centímetros. Fíjense que acá vemos este riego, ¿sí? Que empieza a generar picos de humedad en 60, ¿sí? Yo no quisiera ver que estos picos de humedad me llegan a 70 u 80 centímetros, donde básicamente la planta ya casi no va a llegar a absorberlos y va a ser agua y nutrientes que estoy tirando, ¿sí? Que se me están yendo en profundidad y que la planta no va a aprovechar. Entonces, al final, ¿qué pasa? Yo regué lo que tenía que regar, ¿sí? En base a la teoría, apliqué la lámina que tenía que aplicar, pero voy a ir ajustando, ¿bien? Y esto lo he visto muy bien aplicado en algunas zonas del sur de Chile, con otro cultivo, con avellano, pero la optimización había sido, la verdad, destacable. Lo que terminan haciendo ellos es ver la pendiente que lleva la sonda de humedad del suelo, y en base a eso ajustan el K-sub-C. Se ajusta de aproximadamente un 10%, ¿sí? Un 10% por vez. Y en base a eso te construís tu propio K-sub-C. Al final la ET0 es un dato climático, ¿sí? Que puede cambiar, pero es climático. Y el K-sub-C vas a tratar de estandarizarlo a tu zona, o por lo menos a tu campo, ¿ok? Entonces vas a tratar de que sea una constante. Y por más que la ET0 cambie, porque va a cambiar, porque el 4 de mayo de este año no va a tener la misma ET0 que el 4 de mayo del año que viene, pero en el caso C vas a tratar de mantenerlo constante cuando la planta ya sea madura, ¿sí? Entonces, si tenés una tendencia creciente, quiere decir que estás acumulando agua en el suelo. Olvídense acá de la fecha, ¿sí? Vean la tendencia. Si tenemos una tendencia creciente, quiere decir que estamos acumulando agua en el suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos aportando más agua de la que la planta está absorbiendo. Bien, con el tiempo lo que va a terminar pasando es esto, que la humedad en profundidad también empieza a incrementarse en 60 centímetros. Esto no es algo que estaríamos deseando, ¿sí? Trataríamos de mantener una cierta pendiente, tanto acá como en las medidas en profundidad, que sea relativamente constante en el largo plazo, ¿sí? Si fuese decreciente, esto rápidamente lo ajusta el productor porque lo ve en la planta, ¿sí? Aumenta enseguida el tiempo de riego porque empieza a ver que la planta empieza a acusar la falta de agua. Este quizás es el más difícil de ajustar porque si no se tiene una sonda de humedad de suelo no se puede ver, ¿sí? Pero a tenerlo en cuenta para hacer el ajuste de mi K-sub-C. Al final lo que hago es la ingeniería inversa. Tengo los milímetros aportados, lo divido por la ETC y calculo el K-sub-C nuevamente. Y lo comparo con el K-sub-C que yo tengo teórico. Bueno, el siguiente ítem es el ajuste del abonado. En este caso, ¿qué sería lo indicado? Bueno, en este caso lo mejor sería contar con un sistema multiinyección como el que se ve en el video. Bien, es el equipo este. La ventaja que tiene es que nos permite manejar la dosificación, ¿sí? Controlando el pH y la conductividad. Ya hablamos en otras charlas la importancia de esto, pero lo vamos a repasar rápidamente. La ventaja del pH no es solo la disponibilidad de los nutrientes, sino además, como hablábamos, uno de los ítems era tratar de mantener la vida útil de nuestras instalaciones. Controlando el pH, lo que nosotros hacemos es
garantizar que ciertos compuestos del agua, por ejemplo, los carbonatos, carbonato de calcio, no se precipiten, ¿sí? O minimizar la cantidad de carbonatos en el agua para evitar que cuando se pare el riego, estos obturen nuestro gotero. De similar manera, puede ser, por ejemplo, el hierro, ¿sí? El hierro en algunas zonas también es problemático y muchas veces el ácido o mantener pHs en valores cerca de 6,5 nos ayuda a evitar que se precipite luego en el gotero. Tiene otras formas de tratarlo, pero no es el motivo de la charla, como oxidaciones previas a los filtrados, etc. Y la conductividad eléctrica es importante, ¿por qué? Porque al aumentar yo la sal del agua, ¿sí? Lo que termino haciendo es disminuir su potencial hídrico. ¿Qué pasa con esto? A la planta le cuesta más absorberlo. ¿Qué pasa con eso? Gasta más energía traslocando nutrientes para generar esa diferencia de potencial y poder absorber el agua. Bien, ¿eso qué significa? Que yo estoy gastando energía y dinero en poner abono en el suelo, que luego la planta termina gastando energía para poder absorberlos. Bien, si yo puedo, de alguna manera, optimizar que mi solución nutritiva no sobrepase cierto nivel de salinidad para que los nutrientes estén disponibles y fácilmente asimilables para la planta, va a ser más redituable para mí. Bien, acá tenemos algunos de los gráficos, ¿sí? De pH y conductividad, ¿sí? Acá vemos el pH y por aquí abajo la conductividad, cuando se inicia el riego, ¿sí? En un sistema. Acá vemos que tenemos agua en pH 6, vemos que cuando inicia el riego baja y se mantiene en un rango aproximadamente entre 6,2 por ahí hasta 5,2, bien, hasta que termina el riego y vuelve a las condiciones del agua de entrada. Vemos cómo si aumenta la conductividad también cuando inicia el riego, hasta valores de 1,4 con picos de 1,7. Esto es básicamente por las inyecciones pulsadas que vemos de fertilizantes y abonos. Si juntamos ambos gráficos, vamos a encontrar algo así, donde sube la conductividad, baja el pH. Esto tiene que ver por dos cosas. Una, inyección de ácido, ¿sí? Para mantener un pH constante, que va a aumentar un poco la conductividad. Y porque la mayoría de los fertilizantes que se utilizan tienen reacción ácida, ¿sí? Entonces, se aplican fertilizantes, baja el pH, ¿sí? Se deja de inyectar fertilizante, sube el pH, ¿sí? Y se va manteniendo esta relación, digamos, opuesta entre ambos compuestos. Pero vemos que durante todo el proceso del riego, ni el pH ni la conductividad se disparan o se van a valores que estén fuera de los rangos óptimos de la planta. Fíjense que no pasamos de 1,7 o 1,6 y el pH no cae por debajo de 5,5 por ahí. Ahora bien, ¿qué necesitaríamos? ¿Sí? Hablando de un equipo multiinyección. Bueno, con 4 líneas, en teoría, sería suficiente. Una de las líneas lo usaríamos para los nitratos, la otra para fosfato y sulfatos, la tercera sería para micronutrientes quelatados y la última línea sería para un corrector de pH, ¿sí? Básicamente metemos un ácido fosfórico, un ácido nítrico para manejar el pH de la solución, ¿ok? ¿Qué es recomendable en este caso? Porque acuérdense que vamos a trabajar controlando el pH y conductividad. Entonces, no se trabaja por litros, no se trabaja por proporcionalidad. En estos casos se trabaja por porcentaje de inyección de cada una de las líneas. Después vamos a ver un ejemplito para que quede más claro. Entonces, lo ideal en estos casos es contar con caudalímetro para saber cuántos litros se gastaron de cada uno de mis fertilizantes al final de mi riego, ¿no? Entonces, básicamente, este sería un plan de abonado que va concatenado con lo que veíamos en las recomendaciones anteriores, ¿sí? Del 22 de mayo al 10 de julio, y vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a ver cómo haríamos un plan de abonado, en este caso con una máquina de fertirriego multiinyección. Acá se puede ver la inyección de ácido y la inyección de fertilizantes, ¿sí? En una de estas máquinas de este estilo. Una de las ventajas que también tiene esta máquina es que permite mantener el balance de nutrientes, ¿sí? Más que nada entre, por ejemplo, calcio, magnesio, potasio, ¿sí? Que suelen trabajar como antagonistas. Entonces, generando este tipo de soluciones y no aportando todos los nutrientes, como puede ser con una bomba dosificadora, aplicando todo un nutriente de una, puedo mantener el balance en mi solución favoreciendo la absorción de todos estos nutrientes. Y además
que puedo trabajar con fertilizantes más simples y no necesariamente comprar un complejo que ya viene balanceado y con pH y demás, pero es más costoso, ¿sí? Y si tuviese un problema o una corrección que tuviese que hacer con un análisis de hoja, que en esta charla no se habla, pero se sabe que sobre principios de junio, así es muy recomendable en almendro, hacer análisis de hoja para ver cómo está la planta nutricionalmente y en base a eso ajustar la fertilización. Bueno, si yo trato con fertilizantes complejos, es más difícil realizar ese ajuste. En este caso, si yo trabajo con fertilizantes más simples, es más fácil ajustar un nutriente como puede ser el nitrógeno, por ejemplo. Si yo estuviese bajo de nitrógeno, ¿sí? Sería mucho más sencillo ajustarlo si trabajo con un fertilizante que me aporte solo nitrógeno o nitrógeno y algo más. Entonces, tomamos el 22 de mayo, tenemos nuestros 4 tanques, ¿sí? Donde, por ejemplo, en el primero tenemos un ácido fosfórico al 10% para corrección de pH. En el tanque 2 tenemos, por ejemplo, un nitrato de amonio. En el tanque 3 tenemos un nitrato de potasio y un ácido fosfórico también, acá, simplemente para aportar fósforo. Este no lo contamos en la receta, ¿sí? Se contaría después como aporte, pero lo veríamos luego cuánto es el ácido que gastamos para corrección de pH. Vamos a hacer solo las cuentas con estos dos para que sea más sencillos. Y en el último lo dejaríamos, por ejemplo, para micronutrientes quelatados, que en este caso no entraría. ¿Cuánto estamos más o menos diluyendo? Bueno, un 20% de nitrato de amonio, lo que dicen los fabricantes, ¿no? Y un 15% de nitrato de potasio. Y el fósforo simplemente vamos a un 5%. Estamos hablando de tanques de 2.500 litros. Y esto es lo que nos queda de cada uno de los nutrientes en el tanque. Entonces, si yo superara, tendría el tanque 2 y el tanque 3. ¿Cuánto me aporta de nitrógeno? ¿Cuánto me aporta de potasio? ¿Y cuánto me aportan de fósforo? En base a los litros aplicados, ¿sí? Yo optimicé, fíjense, acuérdense que eran 6, 4 y 1,5, si no me equivoco, de los nutrientes. Yo optimicé que metiendo 71 litros por hectárea de la solución del tanque 2, perdón, y 58 casi del tanque 3, completo los 6 litros de nitrógeno, los 4 de potasio y 1,7 de fósforo. Ahora, ¿cómo yo vuelco esto a mi equipo multiinyección? Porque es muy sencillo si yo pusiera, poner 71 litros de esto y 57 de esto. Pero ¿qué pasa? Yo lo que quiero es que no quiero que me inyecte esa cantidad o no voy a ese objetivo. Yo lo que quiero es que me controle una conductividad eléctrica objetivo, ¿sí? Empiece a inyectar y en base a lo que yo inyecté, al final del fertirriego, yo ajusto mi tiempo de abonado. Un poquito más o un poquito menos. Vamos a ver. La relación es 7-6, ¿no? 70 dijimos, 70 del tanque 2, 60 del tanque 3. Entonces yo armo mi receta de abonado y voy y le pongo mi pH ideal, mi conductividad eléctrica ideal y lo llevo a una relación del 100%. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Puedo poner 70 y 60%, el controlador lo va a adaptar, pero para estar más seguro lo llevo a una relación del 100%. 7-6 lo mismo que 54-46 aproximadamente. Entonces pongo que aplique 54% del tanque 2 y 46% del tanque 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer este equipo? Estos equipos multiinyección básicamente va a inyectar fertilizantes manteniendo esa proporción. Va a abrir 7 segundos de uno y 6 segundos del otro. 7 segundos de uno, 6 segundos del otro. Ahora, cuando termina lo que dice acá, cuando termino el riego, voy y reviso los litros que aporté. En base a esto sería interesante, ¿sí? Contar con los contadores de abono, como dije antes. Veo los litros que aporté. ¿Aporté menos de 70 litros y 60 litros? ¿Cuánto menos? Bueno, en base a eso aumento proporcionalmente mi tiempo de abonado. ¿Aporté más? Bueno, achico mi tiempo de abonado. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que yo no quiero regar de más, ¿sí? No quiero estirar mi tiempo de abonado, pero no estoy aportando mis 70 y mis 60 litros. Bueno, ahí no me va a quedar otra si yo quiero aportar esos nutrientes que subir mi conductividad eléctrica. Ahí voy a subir un poquito el margen de la conductividad eléctrica, sacrificar un poco o saber que mi planta durante ese tiempo va a sufrir un poco. Sí, recuerden que esto es, en el almendro estamos en 1,5 de decímetro metro, hasta en el punto donde empieza a afectar el rendimiento en la solución del suelo. Pero de esa manera me garantizo que voy a estar aportando los nutrientes que la planta necesita para producir mi objetivo de producción. Algo que también sería recomendable es chequear el entorno radicular,
con sondas de succión, bien, para que esta conductividad no pase de 2,2. ¿Sí? Acuérdense que hay una cosa que es la conductividad eléctrica, la solución aplicada, y la otra es la conductividad eléctrica que encontramos en el suelo. En el almendro, la conductividad eléctrica en el suelo empieza a ser restrictiva a partir de 2,2. En la solución del suelo es a partir de 1,5. Bueno, básicamente con esas pinceladas, ¿sí? Relativamente teóricas, pero también intentando ser prácticas, es como se buscaría optimizar la aplicación de agua y la aplicación de abonos, ¿sí? De manera relativamente autónoma. Todo esto, la idea es que yo pueda programarlo, manejarlo a través de sensores y trabajarlo todo de manera remota sin necesariamente estar en el campo. Pero siempre el ojo del agricultor mirando el cultivo es el que termina por optimizar todas las prácticas. ¿Por qué? Porque si yo, por más que toda la teoría me esté diciendo que lo que estoy haciendo está bien, pero veo que mi planta se está secando, bueno, voy a tomar decisiones en base a lo que esté viendo y no a lo que me diga un sensor. Entonces, combinar tecnología, conocimiento y fiscalización, ¿sí? En campo serían las tres patas para poder optimizar la práctica del riego y del abonado. Bueno, y por mi parte, Lola, eso fue un poco todo. Traté de que sea relativamente didáctico y Sí, sí, no, perfecto, muy práctico. Muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, abrimos el turno de preguntas y bueno, iba a empezar yo, pero veo que tenemos ya una pregunta. Luego voy metiendo yo cuñas. Dice que ¿cuántas hectáreas se debería colocar sensores de humedad para monitorear o hay un criterio según zonas? Quita si quieres la presentación, Joaquín, si no vas a sí, poner nada. salto para acá. Ahí está, dejo de presentar. Mm. Eh, ahí está. ¿Se sigue presentando la pantalla o no? No, yo te Ah, veo a ti ah, bien. Si es bien, por no verte ahí pequeñito y está. Respecto a la sonda de humedad de suelo, bien, esta es la pregunta que siempre se el hace. millón. Siempre se hace. A ver, ¿qué se recomienda? Una por sector de riego. ¿Qué pasa? Al final es relativamente costoso hacer esto, ¿no es cierto? Poner una sonda por sector de riego. Tengo 20 sectores de riego, por ejemplo, comprar 20 sondas, bueno, quizás es un poco costoso. Al menos tener una, siempre, al menos tener una para ver cómo yo me estoy comportando en toda mi finca. Y en base a esa una, empezar a tomar decisiones con todas con todos mis sectores de riego. Más allá de que vas a tener distintas texturas de suelo y demás, empezar a tomar decisiones en base a lo que estás viendo, porque por ejemplo, vos ves que tenés un suelo franco arcilloso y vos estabas regando y estaba dejando la humedad a 90, 100, 110. Y tenés que el 70% de tu finca es franco arcilloso. Bueno, ya podés empezar a tomar decisiones para el 70% de tu finca. Entonces, al menos teniendo una, ya te empieza a dar referencia e información para poder objetivizar todas las decisiones. Luego, si pudieses tener una, aunque sea por textura de suelo, sí, ya Sería más. sería fantástico. Sí. Sí. Hombre, yo ahí añadiría, Joaquín, y corrígeme si me equivoco, que el planteamiento, lo decimos siempre, que el planteamiento inicial de la finca es muy importante. Entonces, hacer unos buenos mapas iniciales de finca, tener toda la información, esa información va a ser decisiva para definir los sectores de riego. Más allá de tu caudal, o sea, incluyendo tu caudal, por Sí. supuesto, instantáneo, pero ya ahí tú ya tienes los sectores y tú ya puedes decidir dónde tienes las grandes diferencias, ¿vale? Y Completamente. entonces eh, siempre decimos eso, que se tenga la información inicial, definir bien y ahí te va a dar la respuesta, esa variabilidad que tú tengas. Vas a ver que haya diferentes texturas, diferentes pendientes, diferentes sectores, volumen de sectores, superficie, y eso es lo que te va un poquito también a decidir y te va a Co- llamar a decir un sensor o dos, porque al final completamente. el coste del sensor
pues también existe un coche con 4 ruedas y un volante y un coche con un navegador y hasta un Mm. Tesla, ¿no? Tenemos todos los niveles. Pero yo siempre os aconsejo, la información es importante y el coste lo tenemos que ver en qué uso le vamos a dar y en qué nos va a ahorrar. En todo, ¿eh? En todo, porque no solo miramos costes, miramos lo que estamos usando de más y podemos aumentar nuestra superficie si tenemos una dotación. Aunque tengamos agua y dotación, debemos de pensar en utilizarla bien. Y ya te digo, Joaquín, Completamente. Sí, sí, claro, no, completamente, completamente. El hecho de que hoy en día se está prestando mucha más atención al hecho del diseño en base a la textura de suelo y no al diseño en base a la comodidad de instalación. Pero bueno, cuando te encontrás con una finca que ya fue diseñada así, y por más que tenga dos texturas de suelo en el mismo sector de riego, por más que pongas dos sensores, vos vas a tomar decisiones en base a uno, porque al final vas a tener que regar todo en base a la información. Entonces, al menos, es lo que decíamos, ¿no? Resumido, uno al menos en toda la finca, siempre uno, y si se puede, uno por sector de riego. Y si encima, Lola, como vos decís, te hicieron la finca separando por textura del suelo, eso sería espectacular, porque ahí sí que podrías optimizar cada uno de los turnos de riego de la mejor manera. claro. Y luego, bueno, estamos diciendo la finca, hay fincas de 1 hectárea y hay fincas de 200 hectáreas. El, Claro. el foco, el foco finca no es decisivo. También pregunta por el tema del ajuste del caso C de manera inversa. Yo en este sentido tenía una pregunta, yo creo que al hilo también. El otro día estuve hablando con un técnico que trabaja bastante en almendro en seto Mm. y estuvimos hablando del tema de las casus C. Y Joaquín, no sé si tú vas a coincidir en lo que hablamos. No existen casus C para el almendro en seto. No, de Y, verdad. y la reflexión que estuvimos haciendo, corrígeme si me equivoco, es que tampoco es fácil y que se dé un casus C para el almendro en seto no va a ser definitivo porque cambia mucho con las variedades, cambia mucho con los portainjertos, cambia mucho con autoenraizado o no. Entonces, Y cambia mucho lo que te digo, Lola, en base a tu campo también. Por eso, claro, por al menos, supuesto, sí. al menos partir de un caso teórico y después te lo vas llevando a tu campo. Ujú. Claro, dice que ese ajuste de caso C que ha hecho como ingeniería inversa. Pero es que al final tienes que corregirlo así. Total. Tener un caso C que te diga, en este caso imagino, Joaquín, que estoy utilizando el de al menos en general de FAO, pero, Sí, 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 sí. pero es que ya hay fincas que a mí me dicen, es que vamos con nuestros valores de otros años. Claro, es que Sea, es así. no partimos de casus cefao, No, porque no. también es un error. Yo parto de mi experiencia anterior en almendro en seto y lo que he tenido en las fases en mi finca y a partir de ahí esa es mi casus C. Fundamental. Totalmente, totalmente. Sí, la idea de esto es, partimos de un valor, para no decir un disparate, no decir 2 y no decir 0,2. Bueno, partimos de algo, Efectivamente, pero un luego orden lo de vamos ajustando. magnitud, Pero al final la sonda de humedad del suelo te va a ir diciendo si vos estás regando de más o de menos. Y en base a eso lo vas efectivamente. a, lo vas a Claro. ajustar. Y Eh, tú, y tú sí, recomiendas, yo recomiendo mínimo 2 profundidades de sonda. bueno, claro, Porque tienes exactamente. solo una y la lisiviación la estás perdiendo, que imagino que Mínimo, una a raíz efectiva y otra a profundidad ah, de lisiviación, ¿no? exactamente, sí. Cuando hablamos de sonda de humedad de suelo, de las que son de una sola medida, o sea, no sé si se puede decir la marca, bueno, no lo digo, sí hablamos de dos profundidades. Cuando hablamos de las multinivel, generalmente Esas son las caras. claro, esas son las caras. Esas entre 60 y 90 centímetros. 90 sería lo ideal, 60 ya sirve para tomar decisiones interesantes. Sí, vamos, yo la recomendación que hago es una inversión que no, que es un imprescindible, o sea, yo no lo considero como opcionable, es imprescindible en el sentido de que son tus ojos bajo el suelo y son los que te van a hacer gestionar bien ese riego y esa fertilización. No, totalmente. Hay muchos asesores que manejan los tiempos de riego y frecuencias
solo con eso a distancia. Entonces, hay gente que se está ganando el sueldo con eso. Que, No, hay muchísima gente que se está sí. ganando solo con eso, pero, hombre, el campo de vez en cuando hay que pisarlo. Yo, No, 100%, 100%, eso no queda. pero, pero realmente eso es básico. Yo lo veo Sí, un sí, sí, básico, no lo veo una opción. total, Una total. opción. Dice que si te gusta fertilizar al final de un riego largo. No. Nosotros como fabricantes de goteo desaconsejamos muchísimo esto. Nosotros, hay algo que es tiempo de avance, que es el tiempo que tarda el agua en ir desde la bomba hasta el último gotero. Nosotros siempre, siempre recomendamos aplicar agua al final del riego, solo agua para limpiar la tubería. ¿Por qué? Porque los fertilizantes al final tienen cierta solubilidad y si yo dejo la tubería cargada con fertilizante, el agua se me evapora y el fertilizante se queda. Ese fertilizante, cuando se queda y el agua se evapora, se cristaliza. Se cristaliza y me obtura el gotero. Entonces, lo ideal sería llenar la tubería, ¿sí? Es decir, el tiempo de estabilización, empezar a abonar y antes de que en un tiempo igual al tiempo de avance, cortar el abonado. En lo posible, ese tiempo de avance, aplicar ácido, porque si tengo agua con carbonato, esto es otra charla, pero bueno, aplico un ácido para bajar a pH 6 o 6,5 para neutralizar los carbonatos y que el agua que me quede en la tubería tenga poco carbonato de calcio, porque el carbonato evidentemente también es una sal y también se precipita cuando el agua se evapora. Entonces, no, fertilizar siempre en el medio, digamos, ¿sí? Y Mm. tener bastante identificado cuál es mi tiempo de avance. Esto es muy sencillo, o se modifica una variable, como puede ser, por ejemplo, la conductividad eléctrica, y se va a controlar al último gotero, o se aplica un fertilizante con color, como puede ser el hierro, ¿sí? Y se ve cuánto tarda en llegar al último gotero, ¿sí? Y se caracterizan en ese sentido. Mm. Nos preguntan que qué ácido piensas tú que es más eficaz para regular el pH. A ver, de lo mejorcito es el nítrico, porque el nítrico, acá el mayor problema es el carbonato de calcio y neutraliza los carbonatos y se hace nitrato de calcio, que al final es un fertilizante, pero entiendo que es un poco difícil de conseguir. Entonces muchos usan el fosfórico y el fosfórico anda Fosfórico. bien. Exacto, sí, el Ujú. fosfórico anda bien y siempre tengan en cuenta que están aportando fósforo y nitrógeno cuando lo utilizan. Hay otros ácidos como el sulfúrico, pero tengo entendido que está bastante complicado conseguirlo. El sulfúrico es más peligroso, pero sí que tiene mucho más poder acidificante. Se aplica mucho menos para bajar el pH del agua que los otros dos. Ujú. Mira, nos hacen una pregunta particular sobre su caso, que dicen que tienen un equipo similar al que han mostrado en las presentaciones y dicen que cómo harías para inyectar la máxima cantidad de abono en el mínimo tiempo posible. Porque dice que su caso es particular porque solo realizan un aporte de abono vía fertirriego un día a la semana, Ujú. por lo que tienen que darle todas las necesidades semanales en un solo día. Y pensando en no perjudicar al cultivo, pues, ni que se lleguen a percolar agua y nutrientes, ¿cómo recomendarías tú aportarlo? A ver, es lo que comentaba al final. A ver, si solo haces un aporte a la semana y lo tenés que aportar, y bueno, no te va a quedar otra que se te va a disparar la conductividad, porque lo vas a tener que aportar todos los nutrientes semanales en quizá, no sé, en una hora Que de lo pa- riego o lo que sea que esté regando. Si pudiese, supongamos que concentro, ¿se acuerdan que eran 4 horas de riego que yo tenía porque hacía dos riegos juntos? Más o menos esto me da, serían 12 horas de riego a la semana. Si pudiese regar las 12 horas y puedo fraccionar el abonado en esas 12 horas, probablemente la conductividad no se me eleve tanto. Mm. Sí, pero Eh, está diciendo que solo pueden abonar un día a la semana. es que es lo que te digo, si abona un solo día, intuyo que estará aportando también las necesidades, o sea, no sé cuánto tiempo estará regando, pero debe estar regando más de 6 horas probablemente, en temporada alta, Mm. 6 7 horas. Y ahí lo que hay que hacer es ponerle un techo a la conductividad que no pase de 2,5 y ver cuántos litros aporté. Mm. Bueno, en este caso imagino que el resto, claro, el resto de días no regarás solo con agua, sino que hará todos los aportes ese día, ¿no? Es que quizá está regando un solo día.
No sé, Ya, no lo eso sé. estresa bastante, pero bueno. Claro, por eso. Sí, Lo sí, sí. veo, lo veo un poco, y aparte tendrá muchas pérdidas porque tiene que dar un Lo riego. mejor, La planta no es capaz de absorber a tanta velocidad, entonces tienes que dar un riego súper largo y al final vas a llegar a capacidad de campo y llegará un momento en que tendrás lisiviación. completamente. Ah, Pero bueno, hay veces que te pasa eso, que no se, que te encontrás que vos regarías más veces, y bueno, por ciertas sí. limitaciones. No, mira, tengo energía entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde y tengo que concentrar todos los ríos acá, entonces muchas veces no. Yo, vamos, no sé si Joaquín voy a decir una barbaridad, pero ver las horas, la ventana de horas en las que puede y hacer bloques de 2 horas Sí, para sí, intentar que la planta no hacerlas todas de seguida, intentar repartirlo en la ventana para que total. tanto suelo como planta hagan un poco de amortiguación. Si está Com- claro que el jugar con la textura del suelo, los huecos, las curvas secado mojado son muy importantes para la absorción de la planta. Entonces, en el momento en que tú aportes muchas horas seguidas agua y nutrientes, no va a ser ni un riego ni una fertilización eficiente ni efectiva. No, que incluso, bueno, está demostrado que cuanto más se fraccione el abonado, más eficiente es. Y cuanto más se Mm. fraccione el riego, también, ¿sí? Más aumenta la eficiencia de uso de agua. El tema de concentrar todos los riegos en uno es que quizás vos estás aportando los, sí, 70 milímetros que necesita la planta o lo que sea en esa semana, que un poquito menos, Mm. 50, pero claro, estás metiendo 50 en un suelo que no puede almacenar los 50, se te va hasta 1 metro y Va a pico. perder, los va a lisiviar. Claro, entonces hay agua que quizás si pones una sonda te das cuenta que no tenés que regar 7 8 horas, que riegue 5 es lo mismo. Totalmente. Mm, Totalmente. Que lo mismo dice, tengo que controlar bueno, o intentar fraccionar más. sí. Vale, nos preguntan también que cómo pueden evaluar la capacidad buffer del suelo para controlar el pH de la solución. A ver, el suelo suele ser bastante buffer, ¿ok? O sea que no hay que preocuparse por eso. Es muy difícil cambiar el pH del suelo solo con la solución. Lo que a Mm, nosotros nos garantiza el tema de la solución es, número uno, que en ese espacio-tiempo que nosotros estamos regando, los nutrientes estén disponibles y que, más importante, no los estemos metiendo en una forma que no sea asimilable por la planta. Pero después, en general, no va a haber una transformación del pH del suelo. Eso quédense tranquilos. De última, si quisieran corroborarlo, se toma una muestra de suelo, ¿sí? Simplemente se hace una extracción. Si no me equivoco, en suelo era 1 en 5 y se mide el pH. mm. Van a ver que no hay modificación. Pero sí que nos garantizamos esas dos cosas. Uno, que los nutrientes estén llegando en la forma en la que son asimilables, nitrato, amonio, ¿sí? Y que estemos trabajando la tubería en un pH que no genere precipitación de sales. Ujú. Nos dicen que hay varios agricultores que están usando productos orgánicos a base de algas y de compost, etcétera, inyectados en el sistema de fertilización. ¿Qué riesgos ves en estos sistemas de tapones? ¿O piensa que solo hay que mantener No, los mismos cuidados que en los abonos minerales? a ver, estos lo que tienen que en general han sido, a no ser que sean muy comerciales, poco diseñados para ser inyectados por el sistema de riego. Mm, Entonces, lo más importante acá es, número uno, inyectar antes de filtro, y sé lo que me van a decir acá, pero que me voy a dejar parte del abono en el filtro. Es que yo prefiero dejarlo en el filtro, lo que esté tan sólido, que dejármelo en el gotero. Pero bueno, muchas veces uno se encuentra con que la inyección es después del filtro. Y si fuese así, tratamientos oxidantes, ¿sí? Peróxido de hidrógeno, hipoclorito. Hipoclorito es menos recomendado porque evidentemente es cloro, ¿sí? Peróxido de hidrógeno es un oxidante fuerte. Controlarlo para, al menos si apliqué mi producto orgánico, al final del riego aplicar peróxido de hidrógeno. Yo esto lo he conversado con empresas que han hecho ensayos de esto y dicen que han inyectado micorrizas, si no me equivoco era, no me acuerdo, mm. eh,
y que hasta 400 partes por millón, que es muy, muy alto, o sea, te estoy hablando que es 8 veces más de lo que se recomienda inyectar en un mantenimiento preventivo de peróxido, no vieron afección en el producto cuando se agregó al suelo. Porque muchos de los miedos es, estoy metiendo orgánico y después lo oxido. Es lo que te iba a decir yo, ¿no? Sí, ¿No matan los microorganismos con el es lo, peróxido de hidrógeno? bueno, lo que han comentado estas empresas que se dedican, digamos, a estos ensayos y a comercializar es que hasta 400 partes por millón no han visto modificación en la microfauna del suelo. Si no se quiere hacer inmediatamente después, controlar si aplico el abonado orgánico, aplicar agua, limpiar bien la tubería, eso es muy importante, y al menos una vez cada 2 semanas o cuando apenas empieza a detectar problemas en los caudales, limpiar con un oxidante. El oxidante lo que tiene es que se va degradando en la tubería, entonces tengo que ir a controlarlo en el último gotero. ¿Sí? No es que yo tengo una fórmula que inyecto 20 partes por millón y ya está, no. Siempre corroborar que llegó al último gotero, porque se va degradando en la tubería y yendo a controlar el último gotero yo me aseguro que toda mi tubería está tratada con el oxidante. Ujú. Ya. Em, Ay, perdón. Nos preguntan que si es posible asignar umbrales máximos de humedad en las diferentes profundidades para evitar y controlar la proliferación de hongos en las raíces. En cuanto al riego, sí, sí se puede. Se puede agarrar y eso se llaman, bueno, ahora no me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero bueno, básicamente es un condicional, ahí está. Se establece un condicional para el arranque y parada de riego. No se suele usar tanto para los hongos, ¿sí? Porque en Ujú, general se corta el riego antes. Se suele usar para evitar esto, de entrar pasar por encima o gastar más del 60% del agua útil, que suele ser el nivel de agotamiento permisible que nosotros establecemos, para evitar estresar la planta. ¿Qué pasa con eso? Yo particularmente no lo recomiendo porque ha habido veces que un animal entró, muerde el cable de la sonda y cuando la sonda se desconecta marca 0. Entonces, si yo tengo un condicionante que es que cuando esté por debajo de 25% de humedad o 20% de humedad, tal nivel me arranca el riego y de repente eso marca 0, yo me voy a enterar al otro día cuando voy al campo y no paro de regar en todo el día. Entonces, yo ujú, trato de ser un poco más cuidadoso en eso. Se puede hacer, algunos lo hacen, arrancar el riego por sondas, no tanto por los hongos, más que nada por el estrés de la planta y para evitar percolación, pero yo para evitar problemas prefiero hacerlo solo visual, digamos, revisar la sonda. ujú. Sí, la verdad es que sí que hay que llevar un control al final. En ese caso, si tenemos un suelo que tiene problemas de hongo, pues ese control es bastante, bastante importante y favorecer esas curvas Mm. eh, secado mojado para que no haya una humedad constante. Al final los hongos que tengan unas condiciones muy favorables para el desarrollo de micelios, pues vamos a tener una proliferación alta. Y Joaquín, y en almendro en seto riego deficitario, ¿qué me cuentas? Bueno, es fundamental. Toda la tecnología esta que hablamos es fundamental. Yo ahí cuando hablaba del ETC, hablaba de la ETC potencial y no hablaba de ajustar en zonas de donde se puede ajustar el riego sin afectar la producción y maximizando el ratio metro cúbico kilogramo producido. Ujú, Acá es fundamental porque al final si vamos a ir a riego deficitario controlado, quiere decir que estamos en una zona donde probablemente tengamos alguna limitante de agua. Entonces tenemos que ser lo más eficientes en todo, en el tiempo de riego y en el tiempo de abonado. Entonces ahí lo mismo, todo automatizado, sonda humedad de suelo, si es posible estación meteorológica, etcétera, todo nos va a servir para que si nosotros vamos a trabajar con este tipo de sistema, ser lo más eficiente posible al final. ujú. Bueno, no hemos hablado dentro de la eficiencia del riego subterráneo. No, Yo
Mm. La verdad es que es otro factor, otra instalación, otro sistema que yo creo que en almendro en seto funciona perfectamente y creo que cada vez se está poniendo en más instalaciones y aumenta esa eficiencia. Mm, No, que es fundamental al final, si todas las labores las vamos a hacer mecanizadas, más allá de toda la eficiencia que ya sabemos, eficiencia de aplicación, de ahorro de agua, bueno, acá la mecanización, nosotros vamos al almendro en seto para mecanizar todo, tener las tuberías en superficie es que es súper contraproducente. ujú. Eh, la tenemos que sí o sí enterrar para evitar problemas y poder pasar con la máquina todas las veces que querramos sin generar ningún tipo de interacción. Los otros ya Bueno, está, los otros ya están más que demostrado y más que comprobado. El que va a riego por goteo subterráneo y lo sabe manejar, no lo cambia. ujú. Ah, mira, hay una consulta que habla de para riego subterráneo que bueno, dice que se conectó al final hace poco. Eh, Dice que en caso de tener mangueras distanciadas a 1 metro, habla de riego subterráneo, Joaquín. Mm. ¿En qué parte conviene colocar la sonda? ¿En el punto más distante de ambas? Es decir, ¿entre el surco o dónde? No, entre el surco, Bueno, no. no, en general lo que se suele hacer es de la prolongación de la copa del árbol, en este caso, como es un seto, te vas a encontrar entre los dos árboles, a una prolongación Ujú, de 10 centímetros del gotero. ujú, Esto incluso es lo que recomienda el fabricante. ¿Sí? No ujú, pegado al gotero porque vas a tener una medición que es un poco mentirosa, ¿sí? Irnos más para el lado donde va a estar las raíces. ¿Sí? En teoría no vamos a tener raíces tan pegadas al gotero, porque es una zona con demasiada humedad que a la raíz no le genera tanta simpatía. Entonces nos vamos a tratar de ir a la zona donde estamos más parecido a lo que es el entorno radicular. Y como no nos vamos a ir para la calle, en general nos vamos a ir un poco para el medio, porque en la calle ujú. va a estar molestando es el tránsito. Entonces sería más o menos con un seto desarrollado entre los dos árboles, el gotero más próximo a 10 centímetros hacia adentro. Ujú. Pues nada, yo creo que perfecto. Mm, bueno, dice que la última ya, Guillermo, Mm. perdonar, dice que si se ha encontrado algún problema de taponamiento en el gotero encerrado o de inserción de la raíz en el gotero. Sí, bueno, claro. A ver, nosotros no somos necios, no tapamos el sol con la mano. La intrusión de raíces está, es un riesgo, pero todo tiene que ver con el manejo. Eh, Manejo de pH, manejo de oxidante, control de caudales, mantenimientos. Mantenimiento importante, muy importante. Cuando no se trabaja en ecológico, se pueden aplicar algunos herbicidas para hacer el control de raíces 2 o 3 veces al año, es más que suficiente en muy pequeñas dosis. O sea, el que maneja esto y sabe controlarlo, es que no pasa Ujú. a otro sistema. ¿Que puede haber un riesgo? Claro que puede haber un riesgo, pero por eso, principalmente incluso desde Azul, sabemos quiénes son nuestros instaladores que saben de esto y no se meten en cualquier proyecto por meterse, porque sabemos que hay mucho riesgo de que salga mal si no se enseña bien a manejar esto. Pero es que las ventajas están muy por encima de los cuidados que hay que tener. Que al final los cuidados son muy similares a los que tienen en superficie. O sea, yo cuando doy Ujú. las charlas doy los cuidados. Nos da miedo lo que no vemos, pero con un buen mantenimiento, que aprovecho para decir que tenemos la guía del mantenimiento colgada en Synergynet, que Ah, la podéis ver como un recurso que podéis coger de los sistemas de riego. Y bueno, nada, daros las gracias Joaquín, gracias a todos. Y bueno, recordaros que Joaquín es profesor también de nuestro curso. Tenemos el curso de almendro en seto totalmente online en este momento activo, se está impartiendo. Tenemos la matrícula, podéis, hasta final de abril vamos a estar matriculando si estáis interesados, aunque empezó hace unas semanas, pero lo tenéis todo grabado y podéis consultar con los profesores. Hablamos desde el inicio de cómo tener en cuenta todos los factores a tener en cuenta para poner la explotación hasta la comercialización final y los manejos de riego, de fertilización, de sistemas y demás.
Así que bueno, ahí os ha dejado María el link y cualquier consulta que queráis os podemos matricular y sin problema. Pues nada, Joaquín, muchísimas gracias y Dale. ahí hemos tenido todas las cuestiones y como se ha puesto María, en 2 días en YouTube lo tenéis disponible. Gracias, Lola. Gracias a todos los asistentes y bueno, nos vemos pronto, Lola. Sí, gracias. Hasta luego, buenas Chao, noches. chao.